Buenas noches, hoy les voy a explicar mi cuadro comparativo sobre las teorías de la adquisición del desarrollo del lenguaje. Este trabajo es presentado por mi persona, Karen Paula Velo Chamorro, que estudia en la Universidad de SECAR, en el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil segundo semestre, y mi tutor es Beatriz Mejía. Hoy les voy a hablar de la importancia que es la adquisición del lenguaje. Es importante porque es una necesidad para nosotros poder comunicarnos, expresar nuestras ideas, sentimientos. Si nosotros no tenemos la adquisición del lenguaje, esto sería mucho más difícil. Voy a empezar hablando de Jean Piaget. La denominación de la teoría cognitivista. Términos básicos: inteligencia, desarrollo cognitivo, esquemas, adaptación, acomodación, etapas del desarrollo egocéntrico, periodo sensoriomotor, permanencia del objeto. Objetos de estudio. Piaget dice que el niño presenta un desarrollo cognitivo basado en su genética y en la construcción del conocimiento. Se da a través del mundo físico y social. Él dice que esto se da mediante una función simbólica o representativa. En sus aportes, él plantea que el niño contempla el mundo, describe y explica los cambios que los niños pasan por 4 etapas basadas en su maduración y experiencia. Que el niño debe dominar la estructura conceptual del mundo físico y social para adquirir el lenguaje. Que el lenguaje es egocéntrico y social. Que el conocimiento no es innato, sino que se va construyendo. Hay unos factores que intervienen en el aprendizaje. Él dice que el individuo va desarrollando sus habilidades comunicativas de acuerdo a la experiencia por medio de la transición social o del aprendizaje de otros. También dice que la maduración, la actividad y la transformación social trabajan en conjunto para influir en el desarrollo de lo cognitivo. ¿Cómo se evidencian estos aprendizajes en los niños? Pues los niños aprenden por medio de la experiencia que van obteniendo de la manipulación de los objetos, extrayendo propiedades y cualidades y las características que tiene dicho objeto y de las personas que le rodean. En conclusión, Piaget nos dice que la adquisición del lenguaje no es innata, sino que se va construyendo. Para él, el desarrollo del lenguaje se da por medio de la inteligencia, en un proceso en conjunto con el desarrollo cognitivo. Él dice que el niño pasa por 4 etapas. La primera etapa es la sensoriomotor, que va desde el nacimiento hasta los 2 años. La preoperacional, que va desde los 2 hasta los 7 años. La de las etapas concretas, que va desde los 7 a los 12 años. Y la de las operaciones formales, que va desde los 12 años hasta cuando empieza la adolescencia. Piaget nos habla de un lenguaje egocéntrico, que es el lenguaje cuando el niño solo piensa en sí mismo y no le importa lo que dicen los demás. Pero al pasar el tiempo en la etapa preoperacional, esto se convierte en un lenguaje social porque ya el niño va a necesitar de un interlocutor. Ahora les voy a hablar del segundo teórico, Noam Chomsky. La denominación de su tarea es la innatismo. Términos básicos: lenguaje innato. Él dice que el objeto de estudio es que el niño tiene la capacidad innata desde su nacimiento para adquirir el lenguaje. Sus aportes: todos los seres humanos están preparados biológicamente para adquirir un lenguaje. Van a desarrollar una lengua sin importar su complejidad. Factores que intervienen en el aprendizaje. La lengua materna se encarga de interactuar entre el niño con el entorno, convirtiéndose en la relación para poner en funcionamiento el dispositivo innato, adquiriendo así el lenguaje. Factores que intervienen en el aprendizaje. Chomsky dice que la lengua materna es la encargada de la interacción del niño con el entorno, convirtiéndose en la relación para poner en funcionamiento el dispositivo innato y así adquirir el lenguaje. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? Cuando el niño aprende su lengua nativa. Emite mensajes de manera ilimitada sin haberle escuchado con anterioridad. Según Chomsky, él dice que el lenguaje se da de forma innata, que todos los seres humanos estamos biológicamente programados para ello, que la base fundamental es la lengua materna, que apenas el niño empieza a tener relación con ella, desarrollará el lenguaje.
Seguimos con Brunner. Brunner en su denominación de la teoría neurolingüística. Términos básicos: descubrimiento, participación activa, categorizar, moldear, contenidos. El objeto de estudio de Brunner plantea la importancia de la solución de problemas. Sugiere que el niño aprende a usar el lenguaje para comunicarse en el contexto de la resolución de problemas. A la hora de conocer la participación activa del sujeto que aprende, es considerada como uno de los elementos. Los aportes. En el proceso de conocer y aprender, el ser humano intenta categorizar los sucesos y elementos de la realidad. El individuo procesa, experimenta y no solo recibe la información, sino que la procesa y la entiende. Él promueve al alumno a adquirir su propio conocimiento. Factores que intervienen en el aprendizaje. Los adultos. Son ellos los encargados de que los niños y las niñas moldeen sus experiencias frente al ambiente, integrándose con todo lo que nos rodea. Guiar a los niños a la exploración motivada de la curiosidad. ¿Cómo se evidencia en el aprendizaje en los niños? El niño debe identificar y relacionarse con el entorno para poder expresarse o desarrollar el lenguaje, posibilitando así que hay una forma de comunicación. Brunner nos dice en su teoría neurolingüística que el niño aprende a usar el lenguaje para poder comunicarse en la resolución de problemas o contextos, siendo un agente activo del proceso, tomando la información de su medio, procesándola para poder entenderla. Lev Vygotsky, denominación de la teoría, interaccionismo, términos básicos: contexto social, entorno, sociedad, ambiente, niveles inferiores, niveles superiores y zona de desarrollo próximo. Él, en su objeto de estudio, enfatiza en los aspectos culturales y el desarrollo de las influencias históricas basadas en el proceso social. Aportes. Los niños se desarrollan a través de las conversaciones formales e informales con adultos. Él dice que el lenguaje y el pensamiento parten del desarrollo, diferentes, de las cuales en todo momento tienen una relación. La zona de desarrollo próximo que hay entre una u otra persona está dentro de las potencialidades o habilidades desarrolladas, las cuales están ligadas a las relaciones. Factores que intervienen en el aprendizaje. La interacción es muy importante para el aprendizaje de los niños. Por ello es importante que el niño tenga un ambiente social adecuado para que pueda pensar de forma más compleja. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? Primero, para el desarrollo próximo se necesita interactuar para que el niño le permita adquirir habilidades y destrezas que estén ligadas a su medio ambiente, permitiendo la construcción de su propio conocimiento, donde todos los que nos rodean se conviertan en mediadores del proceso. Vygotsky en su teoría es muy puntual. Él dice que lo cultural y la influencia que tiene el medio ambiente en los procesos de la adquisición del lenguaje hacen que la teoría se vaya siempre del lado del proceso social, donde el niño adquiere el desarrollo del lenguaje a través de un contexto cultural que se da de la relación cultura-niño. Por último les voy a hablar de Skinner, la denominación de la teoría. Denominación de la teoría conductista. Términos básicos: castigos, regaños, insultos, operatividad, recompensa, condicionamiento operante. Objetos de estudio. El proceso de adquisición del lenguaje se da de forma mecánica, por medio del proceso estímulo-respuesta. Aportes. El niño responde a un estímulo cuando éste es reforzado. Las conductas aprendidas por medio de experiencias que están condicionadas al entorno. El lenguaje se produce por mecanismos de condicionamiento. Factores que intervienen en el aprendizaje de los niños, principalmente los adultos, son quienes pueden estimular el aprendizaje de los niños, por medio de méritos cuando meriten reconocimiento y por medio de castigos cuando dicen palabras vulgares, condicionando de esta manera el desarrollo del lenguaje. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? En conclusión, Skinner nos quiere decir que el desarrollo del lenguaje en su teoría conductista se da de forma mecánica, mediante el proceso estímulo-respuesta. A través del acondicionamiento, los adultos deben generar estímulos para que los niños puedan
desarrollar el lenguaje mediante un estímulo reforzado. Muchas gracias.